biología natural de los microorganismos. No se considera como vivo porque no se replica por sí mismo, no tiene la capacidad de autorreplicarse. La palabra virus es vieja, del latín. El virus viene, el nombre traducido es toxina o veneno. Entonces, hace mucho tiempo, cuando hablamos de la historia de la microbiología, ellos empezaron a hablar de toxinas o venenos, de virus, que eran los causantes de enfermedades infecciosas. Como les decía, los virus no son capaces de autorreplicarse, como las bacterias, los parásitos, ellos no pueden hacerlo. Entonces necesitan estar dentro de vuestro para poder replicarse. ¿Sí? Y utilizan toda la maquinaria del hueso para poder hacer ese proceso. Así que los virus son parásitos intracelulares. ¿Se acuerdan del término parásito? ¿Qué decíamos cuando hablamos de relaciones patógenas? ¿Qué es un parásito? Necesitan del huésped para poder desarrollar sus... Exacto. Se afectan. Entonces, aquí en este caso estamos hablando de parásitos intracelulares en esa relación hospedero-patógena. Porque estamos diciendo que los virus viven de la célula del huésped. Y la utilizan para poder subsistir. El virus está por fuera de la célula del huésped, él no tiene la capacidad de autorreplicarse. Están infectando toda forma de vida en humanos. Nosotros se han reportado virus en animales, en plantas, en humanos, en todo ser vivo se han reportado. Bacterias inclusive han sido infectadas por otros. Los mismos microorganismos, por virus, listo. La mayoría de ellos están causando enfermedad, aunque hay algunos que no son patógenos estrictos, listo. Pero la mayoría de ellos están asociados a enfermedades. Decimos que son ubicuos precisamente por esto, porque lo encontramos en todos lados, listo. En todas partes hay virus. O sea, como parte de la famosa microbiota de la que tanto hemos hablado desde el comienzo, ahí tenemos que sumarle los virus también. En la microbiota también vamos a encontrar virus. Ya sea, pero no, recuerden que no es que estén solamente por fuera, pues ellos pueden estar por fuera un tiempito, pero ellos tienen que buscar siempre un huésped. Entonces los vamos a encontrar como parte de la microbiota porque están dentro de microorganismos, dentro de las bacterias, son. Yo me hago una pregunta, ¿cuál es, pues, qué tipo de virus serían los no patógenos? Son algunos que están asociados básicamente a plantas, hay algunos virus, o los bacteriófagos, que no vamos a hablar mucho de hoy, ni hoy, pues, sino que ustedes los verán más adelante en biología, que no necesariamente están causando un efecto patógeno. ¿Se acuerdan del árbol filogenético de los microorganismos? Entonces, los virus evidentemente no están. Tenemos el tipo arquea, el tipo bacteria y el tipo eucarioto. La forma en como que se han integrado esos virus dentro de ese árbol filogenético ha sido, listo, no están estructuralmente enraizados o acercados dentro de ese grupo, pero sí están infectando a esos microorganismos. Entonces los han colocado como parte, digamos, entre comillas, de esa microbiota o de esa población, pero infectando esos microorganismos. Entonces, por eso es que ustedes pueden encontrar algunos textos donde van a encontrar un árbol filogenético con esta variación. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Algunos consideran que los virus son formas degeneradas de bacterias intracelulares. Eso hablando en términos evolutivos. ¿Eso podría ser cierto?
las teorías virales son bastante amplias y complejas y realmente no soy viróloga experta, así que no podría refutarlas. Yo lo que considero es que evolutivamente tuvieron que haber tenido alguna diferenciación distinta, pero difícilmente si los virólogos profesionales no lo han podido definir, diría que no soy la persona indicada para tener esa discusión. De pronto les recomiendo que cuando estén viendo virología, que ya es una persona que se ha dedicado a estudiar virus, sí les pueda dar una respuesta frente a ese tipo de temas. Listo. Cuando hablamos inicialmente de lo que nosotros podíamos reconocer a través de microscopía óptica con respecto a los virus, identificamos que los virus estaban por debajo del rango de esa microscopía óptica, ¿cierto? Para eso entonces, si nosotros queremos ver virus, necesitaríamos la microscopía electrónica convencional o la microscopía electrónica de barrido. Es la única forma de pensar. Y les digo única forma y más adelante lo vamos a ver, porque hay unos virus que ya son un poquito más grandecitos, ¿sí? Son unos virus que se han empezado a reportar como desde el 2018, el 2019, se llaman son virus gigantes, ¿listo? Esos virus gigantes ya están por acá, por el lado de los micoplasmas, que son unas bacterias, las bacterias más pequeñas. Algunos de ellos tienen utilidades y esas utilidades se han identificado en biología molecular. ¿Sí? Como les decía, tipificación. Los virus pueden infectar las bacterias, pueden estar dentro de las bacterias. Esos son los bacteriófagos. Estos bacteriófagos han permitido en algunas cepas de Salmonella, ellas tienen el género Salmonella, es un género amplio, y hay unas especies que son más virulentas que otras, y esa parte de tipificación se ha realizado a través de virus, ¿cierto? Entonces esos bacteriófagos se identifican y de acuerdo al tipo de bacteriófago se dice, entonces Salmonella typhimurium, o Salmonella typhus sola, o Salmonella enteritis, ¿listo? Entonces ha permitido hacer una tipificación, pero recuerden, esto es muy a nivel molecular, porque estos virus no son fácilmente trabajables en un laboratorio clínico. Entonces eso tiene que ser en investigación. Fuentes de enzimas, ¿sí? Algunos virus de ellos, algunos de estos virus, por ejemplo, son RNA, y ahorita lo vamos a ver, y tienen enzimas propias que les permiten pasar de RNA a DNA. Esa función de pasar de RNA a DNA necesita apoyo, necesita ayuda de enzimas que les ayuden a hacer esa traducción, ¿sí? Esa traducción de RNA a DNA. Y esa enzima se llaman las RNA polimerasas. Las RNA polimerasas se utilizan en biología molecular para reproducir in vitro ese mismo proceso, ¿sí? Recuerden que todo lo que tiene que ver con detección de estos microorganismos necesitan partir un DNA y luego hacer el proceso de replicación. ¿Se acuerdan de la PCR? Que la PCR es reproducir el proceso de replicación del DNA, poder detectar ese DNA y multiplicar. Es decir, yo voy a hacer una detección de los virus, necesito que si es un virus RNA, ese virus RNA se convierta en DNA para poderlo detectar. Y recuerden que si vamos a hacer proteínas, ¿cómo es la forma de generar proteínas? Este DNA tiene que pasar aquí. RNA mensajero. Entonces miren que ellos, a pesar de ser RNA, pues necesitan enzimas que les ayuden
a volverse DNA para poder transferir de manera entonces, eso mismo ha sido utilizado como fuente de enzimas para hacer in vitro y replicar in vitro todo este proceso. También ha sido utilizado, hay algunos modelos de virus que han sido utilizados como pesticidas en animales. Y los fagos bacteriólogos se han tratado de utilizar como agentes antibacteriales o como vectores de modificación genética. Entonces, ellos se han utilizado para varios procesos que se realizan dentro de la biología molecular. Yo creo que la microbiología es el nombre general de todos los pesticidas de animales. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Se utilizó como experimento para la lucha contra el COVID-19. Hay algunos modelos virales que han sido muy utilizados por su estructura, su fácil manipulación en ingeniería genética. Entonces, son muy utilizados aparte. Los virus son estructuralmente muy difíciles. Tienen un ácido nucleico. Tienen proteínas protegiendo ese ácido nucleico. ¿Sí? Y esas proteínas que protegen ese ácido nucleico se llaman capsómeros. Perdón, se llama cápside, que está compuesta cada una de estas proteínas con capsómeros. Y algunos de ellos pueden tener una estructura adicional que se llama la envoltura. En esa envoltura, esas estructuras tienen además unas espículas que les permiten antigénicamente Profe, no se le escucha bien, se escucha como un pito y se escucha lejos. Ok, no me puedo mover de aquí. Ok. Entonces, les decía, los virus son sencillos, básicos, tienen un material genético que puede ser DNA o RNA, tienen una envoltura, no, tienen unas proteínas que protegen ese material genético que se llama la cápside, y esa cápside está compuesta de pequeñas unidades de proteínas que se llaman capsómeros, y algunos pueden o no tener una estructura adicional que se llama envoltura, y esa envoltura, algunos de estos virus que tienen envoltura tienen unas proyecciones adicionales que son proteicas también, que se llaman espículas, y estas son bastante antigénicas. ¿Listo? Disculpe, profe, ¿cómo se llaman las proyecciones? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Perdón, no te escuché. Ah, las proyecciones espículas. Profe, ¿puedes volver un momentico la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Y eso como ustedes se bloquean. Es que la semana pasada estuve corriendo para acá ensayando salones. Este fue el único que medio funcionó. Listo. Como les mencioné, fuera de la célula huésped, el virus es incapaz de vivir, pero cuando está por fuera, esa estructura se denomina virión. Cuando ya está infectando, ya hablamos de virus. Este virión, por esas características que tiene, se ha considerado como un sistema de entrega de genes. Se entregan los genes para que la célula huésped sea quien haga todo el trabajo por eso, ¿cierto? Qué pena, es que se escucha muy feo. Sí, O sea, sí. cuando hablas, al fondo se escucha como un pito y eso no lo deja uno como prestar atención en el pito. Sí, profe, ese pito suena durísimo.
Chicos, aquí estoy con los otros compañeros. Menos mal que tengo testigos. No estoy haciendo nada distinto de estar parada en el micrófono. No sé qué vas a hacer. Profe, yo creo que esa es la conexión del micrófono, debe estar molestando. Tengo unos audífonos. Y si me pongo unos audífonos, me desvinculo de ustedes. O estoy allá, o estoy acá. Me voy a hacer a este lado a ver cómo funciona. Bueno. Bueno, Se escucha como si fuera una fresa, como si estuviera en una ontología. No, entonces, no, yo eso sí no lo escucho. Yo escucho es como un eco. Sí, yo también escucho como si estuviera en odontología. Con la fresa y tal. Y profe, eso me parece que estuvieran quitando como una cabeza o algo. No se le oye. esto es un martillo. Profe, no hay manera de que le revisen el micrófono, es que cada vez que empieza a hablar es que se escucha como como si fuera la fresa de odontología. ¿Ahí se escucha mejor o sigue molestando el micrófono? Me armó, profe, pero o sea, se escucha muy a fondo, pero mejoró. Pero entonces tocaría desconectar esto. Bueno, a llamar ingeniero. Permítanme. Pues apagar el micrófono. Apagar el audio. Ok, chicos. Peor. Está apagado. Hola, sí. Ahí se escucha, pero se escucha con eco. Se oye muy eco. Estás empeorando. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahí sí se le escucha muy bien. Ok. Pues no es la manera y quiero decirles que me gusta sobremanera tener que utilizar mis recursos personales en este proceso. Y trataré de que la próxima semana mejore, pero por los recursos de la universidad, porque no me parece lógico que yo tenga que estar utilizando mis recursos propios en la infraestructura de la universidad. Eso no tiene Sí, señora, yo estoy completamente de acuerdo. La universidad molesta sobremanera hacerlo. Okay. Listo. Entonces,
Estas proteínas virales, entonces, como estábamos hablando, lo que me ayudan es a proteger ese material genético. ¿Sí? Si el material genético, ustedes en la naturaleza se encuentra un material genético sólido por mucho tiempo, en todas partes hay sustancias que se llaman DNAsas y RNAsas que van a degradar ese material genético. Entonces, ese material genético es una de las principales funciones de estas proteínas virales, es proteger ese material genético. Pero ese material genético tiene que ser, ese material genético no, esas proteínas que están protegiendo el material genético tienen que tener una característica de flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque tiene que ser muy estable en el momento de proteger el material genético. ¿Sí? Pero también tiene que tener la habilidad de desestabilizarse, por decirlo así, cuando va a entregar ese material genético a la célula que va a entregar. Esa capacidad que tienen esas proteínas virales de ser fuertes para proteger o desestabilizarse para entregar el material genético se ha denominado metaestabilidad y es una de las características más importantes de esas proteínas virales. Si el virus solamente tiene RNA o DNA, o sea, material genético, para lograr cumplir todas las funciones, ese material genético tiene que tener toda la información. La información de cómo deben ser codificadas esas proteínas virales y en el virus está en ese material. La estructura, que lo vamos a ver en los virus ahora más adelante, está, entonces, como les decía, hecha de taxómeros. Cada uno de esos taxómeros se denominan, o normalmente las encontramos como BP, de Viral Protein, proteínas virales. Y pues están enumeradas dependiendo de cada virus. BP1, BP2, BP17. Evidentemente todas podrían ser antigénicas, pero hay unas proteínas que son más antigénicas que otras y que son más reconocidas porque se han identificado que nos permiten antigénicamente nuevamente identificar ese microorganismo. Entonces, todas esas BPs, más adelante, cuando ustedes estén viendo biología por allá arriba, se van a dar cuenta que son características muy importantes de los virus. Las envolturas del huésped, las envolturas de los virus, por lo general, hacen parte de las estructuras de la célula del huésped, porque recuerden que ellos no tienen nada. ¿Sí? Entonces, utilizan al huésped inclusive para generar esas estructuras. Esa nucleocápside, la nucleocápside está compuesta del núcleo y de las proteínas virales. Hablamos entonces que el genoma viral puede ser DNA o RNA. Los virus son los únicos microorganismos que tienen RNA como genoma. El resto todos son DNA. Listo. Cuando hablamos de filogenia, pues estos virus también tienen reino, filo, orden, pero nosotros utilizamos familia, género y especie. ¿Listo? Familia, género y especie. Las familias, por lo general, tienen la terminación viridae. Entonces, cuando ustedes vean la terminación viridae, saben que van a estar hablando de una familia de virus. Cuando vean la terminación virus, ya saben que están hablando del género. Y ya las especies, sí, dependiendo de cada virus, pues tienen diferentes nomenclaturas. Pero viridae es familia, virus es género.
Entonces ese genoma pues tiene toda la información que el virus necesita para poder subsistir. No tiene más. Tiene que tener, ellos carecen de metabolismo, no son capaces de hacer ninguna, absolutamente ninguna función. Necesitan todas las herramientas, ribosomas, todas las herramientas de la célula huésped para poderse replicar. Lo que sí tienen la capacidad es de producir el RNA mensajero, ¿sí? Pero es porque tienen las señales, no porque ellos lo puedan producir, sino que ese genoma tiene todas las señales que se requieren para ese proceso. Los virus de naturaleza, mejor dicho, todos los microorganismos tienen una gran capacidad de mutación. Todos, ¿sí? Unos más, otros menos. Los más son los virus. Ellos mutan en una alta frecuencia, una frecuencia de más de 10 a la 10 para ese proceso de mutación. Todo el proceso. Además, porque ellos tienen un proceso que ya lo vamos a ver en el ciclo de replicación, que no es organizado. ¿Sí? Ellos producen. Entonces, ¿cómo harían una vacuna si realmente está mutando? Por eso, para la Gracias. Para un virus, una virosis, no se le da ni antibióticos, ni nada de eso. Gracias. Ustedes se acuerdan que nosotros vacunamos contra influenza. Todos. Porque mutan. Entonces, lo que hacen es que van revisando las variantes y amplían esa capacidad higiénica de esa vacuna. Entonces, las vacunas virales son complejas, precisamente por eso. Obviamente hay unos virus que mutan más que otros. No todos tienen alta capacidad de mutación. Eso es transversal. Pero hay unos que mutan más que otros. Sí. Pero con lo que decías de multiplicar y multiplicar, ¿sería como la carga viral? ¿O Se cuantifica como carga viral? Sí. Vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Bueno. Entonces, siempre mutan. Entonces, cuando dicen, no, es que el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, entonces mutó. Sí. Eso es parte de su estrategia de vida. Mutan. En muchos casos hay mutaciones que no generan cambios importantes, ¿sí? En la estructura proteica. Recuerden que una mutación, cada proteína está formada por codones, y si genera una mutación silenciosa, quiere decir que ese codón, independientemente de que cambió, no va a generar un cambio estructural en la proteína. ¿Listo? Pero hay mutaciones que sí lo generan. Entonces, esas mutaciones que generan ese tipo de cambios son las importantes, porque antigénicamente van a cambiar la estructura de la proteína. ¿Listo? Entonces, no siempre todas las mutaciones van a ser trascendentales y van a causar efectos. Y hemos visto, coronavirus que hemos estado hasta aquí de coronavirus, hay un montón de variantes, pero no todas las variantes son más virulentas o menos virulentas. Es lo que pasa con la fiebre amarilla, ¿no? Que uno solamente con una sola vacuna, ella sigue mutando, pero la vacuna sigue haciendo su protegiendo. Rubeola, varicela, todas estas virosis que están dentro del esquema de vacunación normal. Pero pues hay unos virus que son más necios, hay que vivir con ellos. Influenza es uno. Cada año tiene que hacer revisiones y modificaciones de la versión de la vacuna para ver si funciona o no. Lo estamos viendo ahora con coronavirus también. Muy posiblemente también esté asociado a esa capacidad de desacción. ¿Sí?
a medida que el virus tiene la capacidad de diseminarse más rápidamente, pues de pronto va a tener una mayor velocidad. Entonces hay muchas características que pueden estar afectando eso, pero pues, ellos son así. Hay unas excepciones de estas estructuras virales que las vamos a mencionar. Vamos a ver, que son los viroides. Que los viroides son RNA en cadena simple y es circular. ¿Sí? Y esos viroides tienen la capacidad de autorreplicarse. Y tienen las estructuras para autorreplicarse. Pero no generan infecciones en seres humanos. Se han encontrado en plantas. Y los otros son los priones, que son proteínas que tenemos de manera normal, pero que por ciertas condiciones, y trataremos de ver un poquito de priones más adelante, cambian esa estructura. Y esas proteínas se vuelven dañinas. Y esta sí, esta es la que produce la enfermedad de las vacas locas, no sé si han escuchado. Más adelante hablaremos de un poquito de priones. Entonces son proteínas que se cambian su estructura y al cambiar esa estructura se vuelven infecciosas. ¿Listo? Entonces los viroides no dan en humanos, Los ni son viroides infecciosos. son infecciosos en plantas, pero Pero no en humanos. Y solo pueden ser aire, esos no pueden ser aire. Son eso. ARN, cadena sencilla, circulares. Esa es la estructura. Una pregunta. Señora. Los priones, o sea, ¿quién los produce? Si son proteínas, ¿de dónde? Son proteínas que podemos encontrar, inclusive nosotros podemos tener priones como proteínas, y luego más adelante hablamos un poquito más de los priones, sino que ellas pueden cambiar esa estructura, y al cambiar esa estructura ya se vuelven infecciosas. Ah, ok, pero son endógenos entonces. Sí. Ok. Profe, ¿y cuáles son los factores que hacen que la estructura cambie? Luego lo veremos un poquito cuando toquemos el tema de priones, que no es precisamente el tema de esta clase, pero lo hablamos más adelante. Pero una pregunta, ¿el prión no va asociado a ninguna parte de RNA? Solo No, es la proteína. No tiene sino proteínas, es una estructura proteína. Pudiera decirse que es como una fruto del metabolismo del virus. No tiene relación directa con un virus, es una estructura que se ha considerado viral, entre comillas, y así como estamos hablando de la estructura de DNA, RNA, cápside, de envoltura, así tenemos que hablar por aparte de priones. ¿Listo? Bacterias también entonces pueden estar produciendo o estar asociadas a priones. No. Pero entonces, ¿qué la caracteriza a esa proteína para hacerle tenga una connotación viral? El cita, eso ha sido definición de los expertos. Los expertos los han clasificado entre los virus. Ya. Por características como básicas, considero yo. Porque finalmente los virus son proteínas y RNA y material genético. ¿Listo? Entonces, se han encontrado asociadas infecciones y tienen que clasificarlos en alguna parte. Entonces, no son eucariotes, evidentemente, no son procariotes, ¿listo? Y las únicas estructuras básicas que quedan son los virus, que son proteínas o material genético. Entonces, si encuentran el material genético solo, lo asociaron como a una derivación de un virus, y si encuentran una proteína solo, lo asociaron como una derivación de un virus. Posiblemente más adelante, con todo lo que se esté estudiando, terminen siendo separados de ellos, pero por ahora se siguen estudiando dentro de la biología.
Ok, muchas gracias. Ok. ¿Cómo clasificamos entonces los virus? Los podemos clasificar, bueno, y eso lo van a ver más adelante, que dependiendo del texto que utilicen, esa clasificación puede cambiar. Pero podemos hablar que una de las clasificaciones más utilizadas y que realmente tienen más sentido es el que se realiza a través de la identificación de la naturaleza y polaridad de ese virus, ¿sí? De ese material genético del virus. También se habla de la simetría de la cápside, de si son o no envueltos y de los tamaños de las partículas. Profe, ahí cuando se habla de naturaleza y polaridad del material genético del virus, se estaría relacionando con lo que mostraste inicialmente en el árbol filogenético, ¿cierto? Que habían unos virus para las bacterias, otros para... No, no necesariamente. Estamos hablando de las características de ese material genético, que aquí lo vamos a ver un poquito. Entonces, recuerden que ya dijimos, los virus están hechos de DNA o de RNA. Nosotros conocemos el DNA de cadena doble y un RNA de cadena sencilla, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Los virus tienen unas características de organización de ese material genético un poquito más diferentes. Entonces encontramos DNAs de doble cadena, que es lo que normalmente identificamos. Creo que la polaridad sería si es positivo o negativo. Si es positivo o negativo, exacto. DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, ¿cierto? Que ya aquí ya es una variación de lo que normalmente conocemos, porque siempre nos han dicho que el DNA tiene que ser de doble cadena. Entonces, aquí encontramos DNA de cadena sencilla, RNA de cadena doble, RNA de cadena sencilla con polaridad positiva o con polaridad negativa. Entonces, y algunos DNAs que son de cadena doble, pero que tienen unos espacios en ese DNA, que son denominados como unos gaps, como unos huecos. Y ese tipo de estructuras solamente se ven en los virus. Entonces, por eso es que se han clasificado de acuerdo a esas características. Esta clasificación inicial la hizo un científico que es de apellido Baltimore, y por eso se habla de la clasificación de Baltimore. ¿Listo? Dentro de esa clasificación de Baltimore, inicialmente estaban los grupos hasta el 6, pero después identificaron que, por ejemplo, el virus de la hepatitis B tienen este tipo de DNA de doble cadena con gas que no habían sido incluidos dentro de la clasificación de Baltimore. Puede ser cadena que tiene DNA de doble cadena, una positiva, una negativa, una sentida, una antisentida. ¿Listo? Entonces, más o menos así funcionan las nomenclaturas de estos virus. Listo, ya tenemos identificados que pueden ser de cadena sencilla con polaridad positiva. ¿Listo? Aquí están los adenovirus, los herpesvirus, los parvovirus están dentro de este grupo. Pueden ser RNA de polaridad positiva, donde están los retrovirus, ¿sí? Pueden ser RNA de polaridad positiva también, como los poliovirus, pero necesitan intermediarios. Bueno, entonces aquí el punto. ¿Por qué es importante conocer la polaridad y la estructura de ese material genético? Porque recuerden, los virus para replicarse tienen que replicar ese material genético, pero además tienen que producir proteínas para su cápsida. Tienen que tener esa capacidad de hacer estas dos actividades. Capacidad de ellos no, capacidad de tener las señales
para que el huésped pueda hacer ese proceso porque él no lo puede hacer. ¿Listo? Y para ello, conocer la estructura es muy importante, porque todos, para hacer esa replicación de material genético de una u otra manera, tienen que llegar a DNA, y para hacer esa producción de proteínas, de una u otra manera, tienen que llegar a RNA mensajero. Si eso no se hace, pues ninguna de las dos funciones se puede realizar. Entonces, si nosotros conocemos la estructura y la polaridad, podemos más o menos inferir cómo se va a llegar a ese DNA y cómo se va a transcribir a ese RNA mensajero para la producción de proteínas. Entonces, por eso, este esquema de estructura de Baltimore nos da esas iniciativas. Eso es como esa pequeña visión. Lo otro importante. Sí. Entonces, miremos algunos ejemplos. Esto está en Java. ¿Listo? Entonces, si tengo un virus que es DNA de doble cadena, con una cadena positiva y otra cadena negativa, pues yo no voy a necesitar intermediarios para poder llegar al RNA mensajero, porque sabemos que eso es proceso normal de replicación y de transducción. ¿Listo? Entonces, estos DNAs, los ejemplos, la mayor parte de los virus DNA, los enterovirus, los adenovirus, no van a necesitar un intermediario. Pero si yo tengo un DNA cadena sencilla con polaridad positiva, pues ahí sí voy a necesitar intermediarios para poder lograr llegar a un DNA de doble cadena y luego poder llegar a RNA mensajero. Porque nuevamente necesito tener DNA de doble cadena y necesito tener RNA mensajero para poder hacer las dos cosas, replicar y producir. Entonces, esta tablita es muy chévere porque nos permite resumir ese proceso que tiene que sufrir ese material genético para poder producir ambas cosas. En este caso, por ejemplo, virus de DNA de doble cadena, uno con polaridad positiva y otro con polaridad negativa, no necesita ningún intermediario, pero porque ya tiene un RNA que le puede servir como mensajero, pero necesita una polimerasa para transferirse hasta ese RNA mensajero. ¿Listo? Entonces tiene la base, pero no tiene cómo llegar hasta allá, entonces necesita una polimerasa que le haga esa función de convertirse en RNA mensajero y ya puede producir. ¿Vale? Una pregunta, esa polaridad sobre el RNA o el DNA, ¿es sobre el nucleótido, la estructura del nucleótido o sobre la cadena fosforilada? Es sobre toda la cadena. Sobre toda la cadena. Sí, acuérdate que cuando hablaban de transcripción, cuando hablamos del proceso de producción de proteínas, hablamos de RNA mensajero con polaridad positiva. Ahí está. Bueno, tendré que consultarlos. ¿Y cuánto le subo las llaves? Yo creo una pregunta, porque en los ADN de cadena simple, las clasificaciones de positiva y negativa es distinta en los de ADN, ¿no? ¿En dónde? ¿Cuál de todas? En las de cadena simple, por ejemplo, la cuarta y quinta. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque este es RNA de cadena positiva y este es RNA de cadena negativa. Sí, pero ¿por qué con el ADN si los sacan como en clasificación diferente, si es positiva y negativa? Y en el primero puede ser positivo o negativo. Bueno, este es doble cadena y estas son cadenas sencillas. Hay RNAs que son de doble cadena, como este, mira, que tiene doble cadena,
DS es doble cadena, bueno, en inglés, pues. Y por eso el DS es double strand. Entonces, por eso es que le colocan DS. Esto, ustedes saben que la ciencia se escribe en inglés. Y eso es algo que lo tenemos que tener claro. Y entonces aquí sí tiene polaridad positiva y negativa. ¿Sí? Entonces podríamos decir que todos los de cadena se necesitan intermediar una excepción del mismo grado. Ya los de cadena doble generalmente no necesitan. Podríamos tratar de hacerlo, sí. Pero este, por ejemplo, no necesita intermediario porque tiene las dos cadenas, la positiva y la negativa. ¿Sí? Pero necesita polimerasa para poder hacer. Profe, tengo una pregunta. Dime. Para llegar la primera fila, donde está el cadena doble, ajá, y dice que no, o sea, en comentarios no hay nada, pero, o sea, para llegar de ADN a ARN necesita enzimas, como por ejemplo la ARN polimerasa, ¿cierto? Sí. ¿El huésped se lo da? Ese es como el deber ser, por decirlo así. Eso es lo que ya conocemos y así funciona y por eso no tiene ningún comentario. Porque asumimos que ya para todos es transparente porque ese es el proceso normal que conocemos. Los que no conocemos son los de ahí para abajo, ¿cierto? O los que no, con los que no estamos familiarizados, porque nosotros conocemos el de DNA proteínas y el de proteína, el de DNA a RNA mensajero y de RNA mensajero a proteínas. Este es el transversal. Okay. ¿Sí? Y el que todos aprendimos. Ahora, de ahí para abajo, ya todos son con modificaciones, ¿sí? Porque no partimos de lo que todos conocemos, que es un DNA de doble cadena con polaridad positiva negativa. Y las enzimas que se usan para pues, convertir ADN en ARN, ¿el propio virus lo produce o es de la célula huésped? Algunos virus tienen, y ahí te explican cuáles, tienen una RNA polimerasa que les ayuda en ese proceso. Pero todo lo demás es del huésped. ¿Sí? Todo lo demás lo tiene que tomar del huésped. Gracias. Okay. Entonces, ¿qué información tiene ese genoma viral? Pues ya sabemos que en el genoma está toda la información de todo, y esto es transversal, ¿listo? Pero, a diferencia de los otros microorganismos, en donde tiene sus maquinarias para hacer todos los otros procesos, este no, entonces él lo que tiene es la información y las señales para que el huésped sepa qué hacer con eso, ¿listo? Con esa información que tiene en su genoma. Entonces, él tiene genes y señales que permiten que se haga la producción de proteínas, pero eso evidentemente no es completa, entonces utiliza el ribosoma de la célula huésped para poder hacer ese proceso. Tiene la información para que ese genoma, una vez llegue a la célula huésped, empiece ese proceso de replicación, las señales para que el huésped identifique ese genoma viral y empiece a replicarlo. Genera señales, también tiene las señales para que se ensamble y empaquete el genoma, para que se regule la replicación y para modular la respuesta del huésped y no que ese huésped lo dañe, lo degrade antes de empezar ese proceso de replicación. Entonces, tienen toda la información que necesitan para que ese proceso se dé. En cuanto a la simetría de la cápside, pues tendríamos que hablar de tres características importantes. Una simetría que es helicoidal, ese se ve mucho en el libro del mosaico del tabaco, es una simetría muy común. La simetría icosaédrica, que digamos que es como la más común, la que más encontramos en los virus, y ya vamos a ver unas variantes de esa simetría icosaédrica, y una simetría que es denominada compleja, porque es como una fusión entre la simetría helicoidal
con la simetría icosaédrica. Entonces se forma un virus que son los bacteriófagos, que los que he estado mencionando, que tienen una cola, que es esta parte de acá, y tienen una cabeza, que es una combinación, entonces, de esta simetría helicoidal con esta simetría icosaédrica. ¿Listo? Los bacteriófagos son esas estructuras blancas que se ven. Vuelvo. Estos son los bacteriófagos. Pero en el gráfico veo ahí con la colita azul y veo Está en la cabecita y está en la colita. Sí, pero los bacteriófagos, ¿cuáles son ahí? Estos. Esta es esta cosita amarillita con esta rayita azul. Sí, ese Esos es el bacteriófago. Ya, gracias. Estos bacteriófagos tienen una característica muy importante y es que esto es como una jeringuita. Entonces miren que el material genético está arriba. Si ellos van a entrar a la célula, ellos lo que hacen es que lo vienen a través de esta simetría helicoidal e inyectan el material genético a la célula. Los bacteriófagos son bien interesantes. Pero entonces son los que solo están en plantas. Bacterias también. Infectan bacterias. ¿Te acuerdas de la tipificación de Salmonella a través de bacteriófagos? Como les decía, una característica de los virus es que son las estructuras que nos vamos a encontrar, los icosaédricos. Por eso los icosaédricos pueden tener distintas formas, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar icosaédricos circulares o no circulares, pero la capacidad de tener esa estructura icosaédrica está en la forma en que están unidas esas proteínas. Aquí me quedó mal el título, no es simetría de la cápside, vamos a hablar de la envoltura. Les habíamos hablado que hay algunos virus, existen algunos virus que son envueltos y otros que no tienen envoltura. Cada virus no es dependiendo, es que cada virus tiene esa característica. Es decir, hay unos virus que son envueltos y otros que son desnudos. Hay personas que son rubias y otras que son morenas. Así también tienen esa característica. Algunos virus son envueltos y están muy bien caracterizados, algunos son desnudos y están muy bien caracterizados. Por ejemplo, el virus del coronavirus es un virus envuelto. Entonces, los virus que tienen esa envoltura, los vamos a conocer siempre como envueltos, y los que no tienen la envoltura, se llaman desnudos. Hay virus desnudos y hay virus envueltos. Y también esta realmente no es una clasificación como tal, porque yo no puedo decir que los virus más pequeños se llaman así o los virus más grandes se llaman así, pero es algo para tener en cuenta y es identificar que los virus tienen diferentes tamaños. No me los clasifican necesariamente, pero sí hay diferentes tamaños de estos virus. Desde unos muy pequeñitos hasta los que les hablaba ahora, que son los últimos que se han identificado, que se llaman los virus gigantes, de los cuales están los pantogravirus. Los pantogravirus empezaron a reportarse en el 2018-2019 y que se identificó que conservan esa estructura básica de los virus, que es el material genético, la cápside, y estos tienen envoltura. Entonces ya son virus que teóricamente podríamos ver para llegar hasta allá, pues todavía nos vamos a mirar a devolver, pero miren que no sabemos si es que existían desde antes o no, pero simplemente no se han caracterizado. Pero una pregunta, ¿la envoltura del virus sea más infeccioso, más resistente o no da características así?
puede tener algunas ventajas adaptativas. Frente a estabilidad y Exacto, puede tener unas como ventajas adaptativas. Y la forma de ingreso a las células, por ejemplo. Como son sustancias que son tan similares a la misma membrana de la célula huésped, entonces fácilmente el ingreso. Exacto. Entonces, cuando hablamos de virus, hemos hablado mucho de la replicación de ese material genético, pero no es un proceso de replicación normal como lo conocemos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de procariotes, por ejemplo, hablamos de mitosis, ¿cierto? En cuanto a división celular, y cuando hablamos de eucariotes, hablamos más de meiosis. Aquí hay mitosis. Aquí lo que hay es un proceso de produzca material genético por un lado, y por el otro lado produzca proteínas. Eso es un proceso desordenado, por eso los dibujitos de arriba. Como ejemplo, listo. La mitosis, digamos que es el ejemplo más cercano, por bacterias que son los microorganismos más pequeños, más cercanos en cuanto a tamaño a ellos. Y es un proceso ordenado, de una célula madre salen 2 hijas, y luego 2 hijas, y luego 2 hijas. Aquí no. Es un montón de material genético por un lado, un montón de proteínas por el otro, y luego se empaquetan y se ensamblan. O sea que no podemos tener una cantidad aproximada de replicación de material genético, nada, porque es simplemente producen. Pero para que el ciclo de infección se dé, se necesitan varias condiciones. Entonces, como dependen de las células a las que van a infectar, entonces hablamos de células susceptibles. Una célula susceptible es una célula que tiene un receptor para el virus y que funciona. Puede tener el receptor y que no sirve. Una célula susceptible es que tiene el receptor para el virus y que funciona. Pero una célula susceptible puede ser compatible o no para que ese virus se multiplique dentro de ella. Es decir, la célula tiene un receptor y el virus lo reconoce. Si lo reconoce, se puede unir y entrar a la célula. Pero puede que no tenga las características para que él se reproduzca dentro de esa célula. Entonces, puede ser susceptible porque tiene el receptor para reconocerlo, pero no necesariamente tiene que ser compatible para su replicación. ¿Listo? Para que se pueda multiplicar. Están las células resistentes, que son aquellas que no tienen un receptor funcional, pero el virus podría replicarse en ellas. ¿Sí? Puede que no, pero son 2 funciones diferentes. El de tener el receptor en la célula y el de poderse replicar dentro de ellas son 2 funciones diferentes. Entonces, por eso hablamos de células susceptibles, de células resistentes. Hay unas células que se llaman permisivas, que es compatible con la replicación del virus, pero no es susceptible, o sea, no tiene receptor. Yo tengo una pregunta. En las resistentes que no tienen receptor, pero puede multiplicarse, puede, ¿no? ¿Cómo hacen entonces para lanzar el virus si no tienen receptor? Entonces, para que las 2 cosas funcionen, eso es porque se ha investigado cómo es ese proceso de ciclo de infección. Entonces, para que eso funcione, la célula tiene que ser tanto permisiva como susceptible. ¿Sí? Entonces, tiene que tener la capacidad de tener un receptor, que ese receptor funcione, pero además tiene que ser permisiva, permitir que se pueda multiplicar dentro de ella. Estas otras características se han utilizado, ¿por qué? Porque recuerden que uno siempre piensa en un paciente, pero los que estamos de este lado siempre pensamos en el laboratorio y cómo se ha logrado identificar cómo funciona todo este ciclo. La gente investiga hasta conocer cómo funciona todo el proceso.
Entonces han identificado que hay células que tienen receptores, pero que no permiten que el virus eso se hace in vitro a través de cultivos celulares. Yo creo que no entender cómo la célula tiene que ser permisiva y susceptible. Digamos las que no son una de dos, por ejemplo, la resistente. Ajá. O sea, no se va a dar una infección como tal. En vivo no, pero uno lo puede utilizar in vitro. Porque yo sí in vitro puedo utilizar el virus como célula para que se explique. Y necesito hacer experimentos. ¿Sí? O sea, la resistente solamente. No, la resistente existe en vivo, pero no es eficiente para que el virus genere una infección. O sea, estos tipos de células existen, ¿sí? Y eso es con lo que el virus, cuando va a generar un proceso infeccioso, se va a encontrar. Puede encontrarse con un receptor, pero el proceso infeccioso no se va a dar porque no tiene la capacidad de replicarse dentro. La única manera de que se ha evidenciado de que sí se puede realizar la replicación es de manera in vitro. Entonces, esas dos características, la célula tiene que tener tanto permisibilidad de replicación como susceptibilidad, porque tiene los receptores. ¿Listo? Las dos características son las que se tienen que dar para que haya un ciclo infeccioso eficiente. Digamos que un receptor puede llegar, unirse, puede ingresar a la célula, pero no tiene toda la maquinaria, o sea, la posibilidad de la célula para que se inicie ese proceso infeccioso. Entonces, ese ciclo infeccioso es fallido. Una pregunta, en la resistente es que no tiene el receptor funcional, pero el virus, como dice uno, insiste tanto que alguna la debilita por algún lado para hacer que entre y use su maquinaria, toda su maquinaria, ¿no? No. Si el virus no cumple con esas dos condiciones, que era lo que estamos hablando, si no cumple con las dos condiciones de ser permisiva y ser susceptible, el virus no va a poder tener un ciclo infeccioso eficiente. ¿Listo? Entonces, esas características se han encontrado en las células cuando se hacen los estudios de identificación de los nuevos virus. ¿Listo? Cuando se hace un estudio de un virus nuevo, se tiene que identificar qué células, cuáles son sus receptores, en qué células puede infectar, cómo puede ser eficiente ese ciclo infeccioso. Y en todo ese proceso es que han identificado que existen esos diferentes tipos de células. ¿Sí? Como nosotros en el laboratorio, digo nosotros, me incluyo, pero hace muchos años no trabajo con virus. Hacemos cultivos de células, que es lo otro que les mencionaré ahorita. Hacemos cultivos de células, entonces en esos procesos es que se han identificado cuáles son las características de estas células. ¿Listo? Entonces, para que... Pero a mí en la resistencia no me queda claro cómo, si es resistente, logra finalmente ingresar. No. En vivo no sucede nada, se hace en vivo. vivo. No se hace eso, Elsa, eso solamente se ve in vitro. Ah, ya. Ahora Por sí. eso te digo que para que un virus sea eficiente in vivo en un paciente, en una persona, las células tienen que cumplir esas dos características. ¿Listo? Ya, ok, gracias. Listo. Entonces, importante es que para que de lo que, como un resumen, de lo que hemos hablado es, los genomas virales están empacados dentro de esas partículas proteicas que median su transmisión y entrada a la célula. Fue lo que hablamos ahora de la metaestabilidad. ¿Listo? El genoma viral tiene toda la información que se requiere para iniciar este proceso de ciclo infeccioso. ¿Listo? Y los virus deben estar dentro de una célula para poder hacer ese ciclo infeccioso. Tres características básicas. Bueno, entonces, gracias a lo que usted acaba de explicar, es lo que se empezó a hacer lo de la biogenética
efectos del herpes para los tumores cerebrales? No sé. Tengo ni idea. Específicamente no para el virus del herpes, sino para todo lo que tiene que ver con virus. Y con cualquier modelo microbiano. ¿Sí? Cuando nosotros podemos identificar o cuando se necesita estudiar un nuevo microorganismo, lo primero que se tiene que identificar es cómo causa la enfermedad, ¿sí? Cómo se manifiesta esa enfermedad y cómo la diagnosticamos. De acuerdo a esas características. Entonces, tú me estás preguntando me vuelves a hacer la pregunta a ver si me olvido. Es que se han hecho unos estudios y se ha basado en que ha habido alta reactividad en que han insertado el virus del herpes, una cadena tipo 1, no recuerdo muy bien, hace que las células tumorales que afectan en el cerebro se empiecen a degradar. Entonces me estaba preguntando que si gracias a lo que han hecho las investigaciones de este ciclo de infecciones que han podido desarrollar ese tipo de tratamiento ante esa enfermedad. ¿Se acuerdan que ahorita les mencioné que los virus eran una maquinaria de información genética? Es porque con muchos de estos tipos de virus se han hecho estudios para tratamiento de cáncer, para llevar moléculas antibióticas a una célula, por ejemplo, con los fagos. Entonces, la ingeniería genética ha permitido utilizar estas estructuras que son muy simples, que son muy básicas, para tratar de modificar genéticamente muchas cosas. Entonces, posiblemente lo que me estás hablando es un estudio específico donde lo hicieron, no te podría hablar de él porque no lo conozco, pero sí, la ingeniería genética ha permitido utilizar los virus como esas herramientas de generación de información. Yo con un virus puedo, por ejemplo, yo con un virus puedo tener, hay una célula que deja de producir una proteína específica. Y esa deficiencia de esa proteína específica genera una enfermedad. Si yo logro a través de un virus inyectar ese gen en esa célula que me produce esa proteína específica, esa célula va a poder regenerar esa actividad que estaba deficiente. Entonces, esto se ha hecho a través de ingeniería genética y los virus han hecho parte muy importante de esto. Gracias a la alta reactividad de su genoma viral. Gracias a la capacidad que tienen, recuerda que solamente son una proteína y material genético. Entonces, recombinan ese material genético con la información que uno necesita y él llega a esa célula, puede entrar y pasar por recombinaciones de material genético allá para que esa información se reproduzca. Entonces, son una herramienta de recombinación genética muy importante de transferencia de material genético. ¿Vale? Pero específicamente de estudios como ese, no lo conozco, no lo he escuchado, pero de eso han hecho, con virus han hecho una gran cantidad de cosas. Y sobre todo con bacteriófagos. Entonces, ¿cuál es el ciclo infeccioso? Es un ciclo continuo, pero como para poderlo estudiar más fácilmente se ha dividido como en fraccioncitas. ¿Listo? Entonces hablamos de la primera parte, que es la entrada de los virus. La entrada del virus es la primera parte del proceso. Y para eso se tienen que dar dos elementos que son la adherencia, que el virus llegue y se pegue, y luego que el virus llegue y se entre. Esas dos partes. Luego viene un proceso de replicación de genoma y de producción de proteínas.
Esa replicación del genoma se puede dar en el núcleo o en el citoplasma y cada virus va a tener esa característica. Unos para el núcleo, otros para el citoplasma. Del tipo de material genético. Si es ARN o ADN. Si es ARN o ADN. También de la polaridad o de la polaridad. Del material genético. Ya ustedes, que eso es parte del taller, lo van a hacer y lo vamos a discutir después. Después de que entonces ya el virus tuvo la capacidad de adherirse, o sea, encontrar su receptor, entrar a la célula, replicar el material genético, producir las proteínas que necesita, viene un proceso de ensamblar, ¿cierto? El virus debe ensamblar ese material genético que se hizo por un lado y esas proteínas que se hicieron por otro se tienen que ensamblar y luego viene finalmente la liberación del virus. ¿Listo? Por eso hay distintos mecanismos de liberación y distintos mecanismos de entrada y perdón. O sea, hay varios, ya lo vamos a ver. Entonces, en la primera parte de la adherencia, pues los virus ingresan por cualquiera de las vías de entrada y deben encontrar de alguna manera esa célula huésped, ¿sí? Entonces, eso no es que el avión como que un GPS va a llegar allá, no, eso interviene como distintas colisiones electrostáticas que van llevando a ese virus hasta ese punto donde puede encontrar su célula receptor. ¿Listo? Adicionalmente, esa unión, después de que se adhiere, entonces se tiene que unir a ese receptor específico. ¿Listo? Ese receptor específico es diferente para cada uno de los microorganismos. No hay un receptor único. Cada virus tiene su receptor. Algunas familias de virus pueden compartir receptores, ¿sí? Pero son específicos para ellos. Esa especificidad se llama tropismo. Entonces, virus tienen, dependiendo de cuál virus, tiene tropismo frente a distintos tipos de células. Esa unión de ese virus a ese receptor se hace a través de distintas estructuras del virus y va a depender de cada uno de ellos, pueden ser las estípulas, pueden ser los taxómeros específicos, algunas proteínas BP1, BP7, ¿sí? Cada virus tiene su punto específico de unión al receptor y eso lo van a investigar ustedes en el taller. Aquí les pongo algunos ejemplos y algunos virus, por ejemplo los herpesvirus, en general la familia, utilizan mucho unas proteínas que se llaman los separanosulfatos para hacer ese proceso de unión. ¿Listo? Es muy importante, no es que el virus llegue porque el parte se pegue, tiene un receptor específico para poder hacer esa unión a la célula. Y por eso hablamos ahora de células susceptibles. No sé esa respuesta. No sé si haya un tiempo especial, depende de la vida de entrada, depende de donde esté ubicada la célula. Pero nosotros hablamos, o lo que se habla son de periodos de incubación. O sea, el tiempo entre que el virus llega y se empieza a replicar y a producir síntomas, eso es lo que se ha denominado un periodo de incubación. No es tan fácil medir así como en temporalidad de cuándo se va a llegar aquí, estar aquí, porque depende con cuál sea su vida de entrada. Pero se debe haber un tiempo, ¿no? Porque si no entra, pues hablar de hay un periodo de incubación. Por eso hablamos de periodo de incubación, porque puede entrar.
pero no ser eficiente en el ciclo de replicación. ¿Sí? Pues, lo que sí se puede medir es el tiempo de, digamos, medir entre comillas, el periodo de incubación. O sea, yo tuve el contacto en tal fecha y estoy sintiendo síntomas a tal fecha. ¿Sí? Porque Entonces, sin síntomas no se puede. hay un virus latentes, ¿sí? A los que se les ha medido también el periodo de incubación. Pero digamos que ese es como un punto de partida. Entonces, el virus, recuerden que tenemos que tener en cuenta que el ciclo infeccioso incluye que el virus sea eficiente en el proceso. Entonces, el virus puede llegar, entrar, pero no ser eficiente y no causar infección. Eso no tienes cómo determinarlo, no hay manera de saber si eso pasó o no pasó. Pudiste estar en contacto con una persona con una enfermedad viral y estar en un contacto en el que pudiste tener un contacto estrecho a través de la forma de diseminación de ese virus. Pero tú no tienes cómo cuantificar que el virus llegó, entró, detectó o no. Sino los estudios que se han hecho, recuerden que todo lo que se ha hecho son modelos in vitro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se mide? Se mide que en un cultivo celular se coloca el virus. Y ese virus que se coloca en nosotros, en los cultivos celulares, o los virus que hacen en las células. ¿Cómo los identificamos? Nosotros no vemos los virus. ¿Sí? No es como las bacterias que yo hago una coloración de la veo, o como los parásitos que hago un rubor y lo veo, o como los hongos que hago un KOH y lo veo, los virus no los veo. Entonces, yo lo que utilizo son células, y esas células las cultivo. Un cultivo de células y le coloco un virus a ver cómo esas células funcionan frente a ese virus. ¿Qué células? Unas células que yo sé que tienen los receptores específicos para ese virus, porque si no, entonces no hago nada. Si pongo una célula que no tiene el receptor del virus, pues no voy a ver nada. ¿Y qué veo yo? Cuando veo el virus, veo el efecto que esas células hacen frente a ese virus, hace frente a esa célula. Y eso se llama un efecto citopático, el efecto del daño del virus frente a la célula. ¿Cierto? Entonces, así se ha ido identificando cuáles son los tiempos de esos microorganismos o de esos virus generando ese proceso infeccioso. El daño es el daño del virus a la célula. Y digamos que los efectos citopáticos están muy asociados al tipo de virus también. Entonces, cada virus genera un efecto citopático no menos distinto, dependientemente de la célula. Ustedes van a ver eso a profundidad. El efecto citopático, digamos que, o sea, como que se ven las células, se ven más chiquitas, se forman, depende del virus, pero ya normalmente se genera una deformación de la estructura celular y empiezan a formar como unas aglutinaciones de células, también depende del virus, empiezan a formar estructuras celulares distintas, o sea, las células se modifican. Creo que hay el periodo de incubación normal, pues, como depende del virus. Y ahorita vamos a mirar un poquito, porque hay periodos de incubación tan cortos como de 1 a 2 semanas, y hay periodos de incubación que son años. Hay virus de unos la que HIV, dicen- por ejemplo. Hay unos que dicen que son como de 4 días, 1 semana, ¿no? Pues Entre 1 a 2 semanas normalmente son los periodos de incubación de algunos, pero hay otros, como te digo, que son muy largos. El virus de la HIV puede entrar a la célula y quedarse en un estadio latente. Eso quiere decir que se queda estable sin replicarse, sin escondido, y empieza a ser como de una manera silenciosa ese proceso, va dañando células, se puede demorar hasta 10 años. Así. por eso es que la terapia retroviral de 1 año, ¿no? Por eso es que La terapia retroviral, digamos, cuando uno tiene un contacto con
el VIH, como para que no le diagnosticaban, pues, o sea, le recetaban retrovirales como retrovirales, no, pero eso va a depender del manejo de capas, es individuo diferente. Entonces, si empiezan, cuando se hace el diagnóstico, lo primero que hacen es cuantificar la cantidad de virus y empezar a manejar esa carga viral. El virus del VIH tiene una característica y es que sus receptores están ubicados en los linfocitos. Perdón, ¿cómo es el efecto fisiopático? ¿Cómo es? Citopático. Citopático, ¿sí? Entonces él empieza a dañar las células del sistema inmune, básicamente. Entonces, cuando un paciente VIH diagnosticado, lo primero que se le pide es la carga viral, que es la cantidad de virus que pueda tener, y la presencia de los linfocitos, los T y los B, CD4, CD8, para mirar a ver cómo están. ¿Sí? A medida que va avanzando la enfermedad, se van dañando más el sistema inmune, por eso los pacientes VIH no mueren de VIH, mueren de una complicación, porque cualquier infección que le llega, el sistema inmune no tiene como defender porque ya no tiene linfocitos. Cada virus es un mundo diferente, todos son distintos, no se puede hablar de una generalidad en cuanto a enfermedades de virus. ¿Listo? ¿Cómo ingresa el virus a la célula? Entonces, lo puede hacer por fagocitosis, por endocitosis, por fusión de membrana, y hay una forma que se llama sorting, que es que la célula saca como una manito, o sea, forma como una bolita para capturar el virus, y así en esa manito que saca, está compuesta de lactina, de gas, ingresa o coge el virus y lo internaliza. ¿Listo? Entonces esas son las formas en que el virus va a empezar a nacer. Entonces se adhirió, pero adherirse únicamente no es suficiente, y no es suficiente, tiene que ingresar a la célula y lo hace por cualquiera de estas formas. Evidentemente, para que la célula haga esto es porque el virus de una u otra forma, por ese tropismo, le está dando las señales necesarias para que lo pueda internalizar. ¿Listo? Sin embargo, miren que de lo que hablábamos ahora de los virus muertos, como los virus muertos tienen características muy similares a la estructura celular, entrar en fusión de membrana es mucho más fácil. La replicación, que ya lo mencionamos antes, entonces el virus tiene que tener la capacidad de acuerdo a su estructura genética, producir o replicar ese material genético por un lado y tener las señales necesarias para que ese material genético se convierta en RNA mensajero y empiece a producir proteínas constantes. Sin embargo, también lo vimos ahora cuando hablábamos de las características de ese material genético que tenía. Él tiene que tener señales para decir, pare la replicación y pare la producción de proteínas. Por eso hablábamos ahora de que una de las características de ese genoma es que también tiene la capacidad de modificar o parar esos procesos, porque si no sería infinito. Y él necesita parar las producciones para poder ensamblarse. ¿Sí? Él necesita ensamblarse y formar las nuevas partículas virales. Entonces empieza el proceso de ensamblaje donde se forman esas unidades estructurales, ya están formadas, pero necesitan ensamblarse esas proteínas y luego de que se ensambla, empaquetan el ácido nucleico y finalmente se genera la liberación.
Esa liberación a la célula huésped puede generar adquisición de la envoltura, ya siendo, si está haciendo ese proceso en el núcleo, entonces la membrana nuclear es la que puede tener para su envoltura, y si no está haciendo ese proceso sino en el citoplasma, entonces la membrana celular es la que le permite adquirir esa envoltura. Esa liberación, entonces, ¿cómo se puede dar? La liberación se puede dar por lisis. Entonces sale y rompe la célula para salir. Y ustedes se imaginan una célula con miles de partículas virales saliendo. Dañan la célula de entrada. Bien, en su forma de salida es la lisis. Van a destruir la célula. Puede salir por exocitosis. O puede salir por gemación. Las dos diferentes, la exocitosis y la gemación, no dañan la célula. Gemación es que la gemación es un proceso en el que el virus coge la membrana celular, arrastra parte de la membrana, ahí cogen envoltura, listo, y forman como una vesícula, exacto, y se libera. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de... Cuando se libera el virus, ¿se libera con todo y membrana? En la gemación, sí. O sea, dentro de la membrana, o sea, se formaría como una Coge vesícula. un pedacito de membrana, como que le empuje y se arrastra ese pedacito de membrana y forma esa gemación. Y luego esa vesícula se rompe, ¿cierto? No, ya se queda así. Pero así. Que esa vesícula quedaría como si fuera una... O sea, que afecta una vesícula y todo. No es una envoltura, no es una vesícula como tal, es que no tengo cómo dibujarles, no traje con qué dibujar. Trataré de explicarles. La gemación es un proceso, y lo vamos a ver en levaduras, por ejemplo. Creo que con el lapicito de la gemación es un proceso en el cual les voy a explicar, por ejemplo, con las levaduras. Las levaduras, cuando se reproducen, ellas generan unas estructuras en las que forman, eso es malísimo para dibujar, en las que ella, para duplicarse de esta estructura, forma una prolongación de esa misma estructura, ¿listo? Forma una prolongación de esa misma estructura y luego suelta la parte que se duplicó. Esto se llama gemación, porque es como que saca saca como una parte de ella misma y se duplica en ella misma y quema, ¿sí? Aquí, con el virus ya se empaquetó, ¿listo? Ya tiene la estructura y necesita salir. Lisis daña la célula, endocitosis es que forma esta vesícula para poder salir, y con gemación es que coge parte de esta membrana, se envuelve en ella, la rompe, entonces aquí se genera al final como esta misma estructura que se genera aquí en esta parte, como un puentecito, y ese puentecito se rompe y queda su estructura con su envoltura. ¿Sí? Eso se llama gemación, porque la célula queda completa nuevamente y el virus sale con esta estructura completica con envoltura. Eso es otra forma de conseguir envoltura para el virus. ¿Listo? Por gemación. No sé si les quedó muy claro. ¿Y cuáles son las otras formas para adquirir envoltura fuera de gemación? La pueden adquirir por gemación en el núcleo o por gemación en la salida de la célula. Pero la envoltura también contiene esos espículos.
que son propios del virus, ¿cierto? Eso ella tiene ¿cómo les explico eso? Ella tiene, esas espículas son propias del virus, pero se generan en el proceso de gemación. Recuerden que el virus tiene toda la información genética para generar toda su estructura proteica. Entonces, cuando la membrana se pega a esta cápside, pueden quedar algunas de esas proteínas expuestas y por eso se forman espículas. Una vez ese ciclo de replicación se completa, entonces, ¿qué está pasando con el huésped? ¿Listo? Ya hablamos del virus y todo lo que tiene que ver con el virus, ahora hablemos un poquito del huésped. Entonces tenemos que hablar de la patogénesis del virus. La patogénesis en general, es transversal, es el proceso en el cual un microorganismo ingresa a un huésped hasta que se generan signos y síntomas. Y todo lo que pasa durante ese proceso para que suceda. Entonces, en la patogénesis viral, hablamos de esos efectos adversos fisiológicos que se generan en el huésped. Y hay algunos de estos aspectos fisiológicos que vemos y otros que no vemos. Y ahora vamos a hablar de esto. Y esto está determinado no solamente por la característica del virus, sino por las características del huésped. Y el ejemplo más claro lo vemos todos los días con coronavirus. Es el mismo virus, tiene la misma estructura, se replica igual, y porque hay unas personas que son asintomáticas y otras que terminan en la UCI y se mueren. Una persona con recibe un virus, a otra persona que si sana o el hueso. El sistema inmune, el historial inmunológico del huésped tiene mucho que ver en ese proceso. Y las condiciones de comorbilidades también. Entonces, es el mismo virus, pero no va a generar el mismo proceso en todo el huésped. ¿Vale? Eso es muy importante con la patogénesis viral. La edad también es un factor determinante. Hay personas que por edad, algunas infecciones virales se dan mucho más en la infancia, otras infecciones virales se dan más en la edad adulta. Entonces, cada virus pues, tiene ciertas características y se va a ser afectado dependiendo de todos estos procesos. Entonces, en la patogénesis viral no solamente intervienen las características del virus, sino las características del virus. ¿Listo? Vía temprana. Ya hemos hablado de algunas de ellas inicialmente, ya las conocemos. Las vías de entrada pueden ser la piel. Recuerden que las pieles intactas son una barrera de protección, entonces siempre debe haber algo en la piel. Así sea vía de entrada que permita que ingrese, como una laceración, o en el caso, por ejemplo, de los virus del VIH, el papillomavirus, de la rubeola, de la varicela, ¿sí? O con inoculación del virus a través de la piel, mosquito que nos pique para que no el virus. A través de mucosas, también sabemos que las mucosas son una buena vía de entrada a los huéspedes, tracto respiratorio, los ojos. Otra vía es la transplacentaria de la mamá al hijo. También se transmiten muchos de estos virus, toxoplasma, rubeola, citomegalovirus. Y volvemos a nuestros paneles.
nuestros paneles, cada uno de estos paneles que vimos diagnósticos, pues nos hablan de la vía de entrada, ¿sí? Entonces, los paneles respiratorios, pues nos hablan de estos virus que se transmiten a través de gotas, por el tracto respiratorio. Hablamos de los gases intestinales, que la vía de entrada va a ser la oral, ¿sí? Y hablamos de los del sistema nervioso, que normalmente se da porque estos virus ingresan a un sitio y pueden migrar hacia el tracto respiratorio, hasta el sistema nervioso. ¿Listo? Normalmente los virus que están en el sistema nervioso no es que lleguen al sistema nervioso central, por otra vía, y se diseminan, tienen la capacidad de diseminarse hasta allá. Que les acaba de, pueden llegar a multiplicarse en su sitio de entrada, pero pueden tener también, por alguna circunstancia, la capacidad de lograr infecciones diseminadas a través del torrente sanguíneo, principalmente, o a través del sistema linfático hacia otros sitios de infección. La transmisión de estos virus, entonces, puede ser horizontal, de la misma especie, ¿cierto? O entre especies diferentes, y eso lo vemos mucho con las enfermedades zoonóticas, con la rabia, por ejemplo. Vertical de madre a hijos, hablamos de algunas de ellas, o iatrogénica, que es la que más podemos decir, nosotros estamos en contacto, ustedes digamos que mucho menos, porque ustedes no hacen ese proceso de estar tomando muestras de pacientes o inyectando pacientes, entonces corren menos posibilidades de adquirirla, pero algunas de estas infecciones también han sido asociadas a enfermedades nosocomiales o enfermedades asociadas a la tensión de sangre. Perdón, ¿qué significa IAS? Infecciones asociadas a la atención en salud. Gracias. Aquí tenemos un dibujito donde podemos ver pues algunas vías de transmisión. Periodos de incubación diferentes, de lo que hablamos ahora. Todos los virus tienen periodos de incubación diferentes. Desde 1 a 2 semanas hasta de 50 a 150 días. Esos periodos de incubación van a cambiar de acuerdo al microorganismo. Hay unos que son días y otros que son semanas. Yo les voy a contestar ese cuadrito. De manera general, entonces, los virus ya saben, virus de DNA o RNA, los de DNA de cadena sencilla o de cadena doble, y podemos ver que en cada uno, por ejemplo, los de cadena sencilla son desnudos, pero los de cadena doble pueden ser cuerpos desnudos. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Y los virus RNA, pues pasa lo mismo. Entonces, como para dar ejemplos de cuáles son el cuerpo, cuáles son los cuerpos, son ¿Se puede acercar más al micrófono? No se escucha. Sí, profe, no se lo entiende. Que estos son algunos de los ejemplos de si los virus son DNA o RNA, si son envueltos o si son desnudos. ¿Listo? Es como un mini resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, cuando hablamos de virus de importancia clínica, pues ya hemos estado viendo durante todo el proceso cuáles son los principales virus o algunos de esos virus que son de importancia clínica, pero evidentemente en tan poco tiempo no vamos a ser capaces de estudiarlos y por eso ustedes ven virología más adelante, para poderlos estudiar como tienen que ser. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como un mini esquema que les va a permitir empezar a introducirse en este proceso.
Recuerden que lo hemos estado mencionando. Hablamos del concepto de iceberg de la infección, y esto no solamente aplica a un virus, sino que es un proceso transversal en el que tenemos que hablar de dos partes: lo que vemos y lo que no vemos. ¿Qué es lo que vemos? La punta del iceberg. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a ver, ustedes solamente van a ver la enfermedad clínica. Pero antes de que llegue la enfermedad clínica, ya ha pasado el proceso de exposición del virus, que lo mencionamos ahorita, que puede ser yo me expongo pero no infecto. Porque el virus puede ser que no es receptor, o simplemente no alcanza a entrar, o el que se expone, se infecta y me genera una infección asintomática. Ese no lo veo yo. No tengo cómo verlo. Y esos son los más complejos. Profe, la parte superior es la visible. La enfermedad clínica. La enfermedad clínica es la parte superior, pero la parte inferior, como les digo, que es lo que no estamos viendo, es esa exposición, que puede ser una exposición eficiente, que genere infección, o puede ser una exposición ineficiente, que no genere infección, pero eso no lo vemos, no lo sabemos. ¿Listo? Y esa infección puede ser una infección que no vemos, que es una infección latente. Eso quiere decir que el virus está ahí, está silencioso, se queda en la célula, no la vemos. O puede ser una infección, que es lo que pasa, por ejemplo, con el virus del HIV. ¿Sí? Es una infección que es latente por mucho tiempo, se queda ahí, se queda ahí. O los herpes virus. Los herpes virus a veces llegan, se manifiestan, el herpes labial, ve, tenés un herpes, y se te desapareció. Y luego queda ahí guardada, y cuando no menos piensa, vuelve a salir. Entonces, esto es lo que no vemos, y podemos tener una enfermedad, digamos, eficiente, en donde ya vemos esos signos y síntomas que nos están indicando la enfermedad, y esa enfermedad puede ser leve, puede ser grave. Por el otro lado, tenemos lo que está por debajo del campo visual. Y eso es lo que teóricamente vemos más nosotros en el laboratorio, pero tampoco es que se vea todos los días, ¿no? Eso se hace bajo investigación. Y es esa exposición sin unión con o sin entrada a la célula, y por eso sabemos que hay células susceptibles, células resistentes, células permisivas, porque hemos hecho toda esta parte. La multiplicación viral sin cambio visible o maduración viral incompleta, o sea, procesos incompletos en ese proceso de infección. Y lo que sí podemos ver, o que se espera que esté pasando, es esa formación del efecto citopático. Puede ser, como les decía, cuerpos de inclusión, la transformación de la célula o la disfunción celular. Entonces, a esto es lo que hemos denominado el concepto del iceberg de la infección asociada a virus. Lo que vemos y lo que no vemos. Y lo que podemos inferir y lo que no podemos inferir. Esto lo vimos ahorita, vías de entrada, aparato respiratorio, cuáles virus entran a través del aparato respiratorio, cuáles entran a través de la boca y tubo digestivo, cuáles entran a través de la piel, cuáles generan infecciones en el sitio de entrada y cuáles pueden generar infecciones por diseminación a otros órganos. Entonces miren que los virus son, además de que son demasiado, son bastante complejos, cada uno tiene una característica especial. Algunos ejemplos de diseminación de los virus a través del torrente sanguíneo lo vemos en Epstein-Barr, por ejemplo, citomegalovirus, que es muy importante en trasplantes, pacientes trasplantados detectarlo, virus de la inmunodeficiencia, influenza, en fin. Un ejemplo,
Los herpesvirus, uno de los ejemplos de virus de DNA de doble cadena. Es un virus icosaédrico envuelto y que tiene para su ingreso a la célula unos sitios de unión identificados en unas proteínas que se llaman GB y GC normalmente, y sitios de residuos de parasulfano. Esos son como sus sitios de unión. ¿Qué tipos de células infectan? Células epiteliales, ¿sí? Y en estas células epiteliales también se pueden generar infecciones latentes, por eso estos herpesvirus, herpes labiales son los ejemplos. A pesar de que genera un proceso infeccioso inicial, se puede quedar latente por mucho tiempo y estar aparecer, y ya una vez usted tiene herpes, se quedó con el herpes por el resto de su vida. Como es un virus envuelto, entonces el ingreso a su célula se da por fusión de la membrana plasmática. Y su proceso de replicación es en el núcleo. De la familia de los herpesvirus hay diferentes especies. Entonces está el herpesvirus tipo 1, que es el asociado a herpes labial, el herpesvirus tipo 2, que está asociado al herpes genital, el virus de la varicela zoster, es el que nos produce varicela, pero que puede llegar tras un proceso de reactivación a producir el herpes zoster, que es el que la interesa la Klebsiella pneumoniae. Esto es el mismo virus de la varicela zoster. Epstein-Barr, que es el que conocemos como el virus que causa la mononucleosis infecciosa, aunque otros de esos virus herpes también por complicaciones pueden causar mononucleosis infecciosa y también causa muchas úlceras en la hojita. Sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad más compleja, que es el que vemos también mucho en los pacientes HIV. Citomegalovirus, que como les digo, es una enfermedad que se adquiere normalmente durante la infancia y casi que es asintomática, pero que, por ejemplo, para las madres cuando tienen que suceder una tragedia de parto, pueden adquirir una enfermedad perinatal y en los huéspedes inmunosuprimidos, inmunodeficientes, genera una gran problemática. Herpesvirus 6, herpesvirus 7, entonces miren que los herpesvirus son una gran familia. Y cada uno de esos virus, pues como les digo, tiene sus características especiales y esta es la tarea que vamos a hacer y este es el taller que vamos a tener para este corte. Entonces, nos vamos a organizar por grupos, ¿sí? Esos grupos de trabajo, no sé si van a ser los mismos grupos de trabajo del primer corte o si van a crear unos nuevos grupos. Entonces, para cada grupo de trabajo, les voy a dar un virus diferente y cada grupo va a crear o va a tener esta información del virus. Entonces, por ejemplo, el citomegalovirus. ¿Cuáles son los receptores específicos del citomegalovirus? ¿Qué tipo de células infecta? ¿Cuáles enfermedades son las que se encuentran normalmente asociadas? ¿Cómo se transmite? ¿Y cómo podemos controlar esa transmisión? ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar la transmisión de ese virus? ¿Listo? Sobre qué enfermedades habría que poner que con los síntomas. No, yo les hago una. ¿Cuáles enfermedades se generan? Ustedes, bueno, vuelvo y les digo, ustedes van a tener todo el tiempo del mundo para ver estos temas. Aquí no lo tenemos. ¿Sí? Miren, llevamos 1 hora de clase y apenas pudimos ver la generalidad.
y vamos a tener otro tiempo para que entre todos discutamos y podamos hacer un compendio de esta información, y esto les sirva a ustedes cuando vean biología. Ya van a tener una base, pero no vamos a tener tiempo para la biología ni hablar de enfermedad aquí, porque no hay una clase de HIV, es una clase completa. Entonces, no, este no es el espacio para lograr discutir todas estas cosas. Este espacio es para que ustedes tengan un conocimiento global de esos microorganismos, ¿vale? Pero, donde dice qué tipo de células son, qué tipo de células son afectadas por ese virus. ¿qué tipo de células infectan? Yo solo sé de investigación y No, es solamente investigación. Las exposiciones las vamos a hacer más adelante. Pero lo que sí vamos a hacer es hacer un compendio de esa información, porque ese compendio de esa información les sirve a ustedes. Profe, y luego tú nos das a ver qué virus le toca a cada grupo. Sí, claro. Entonces necesito saber cuáles son los grupos para yo poder organizar a quién le toca qué. ¿Grupos de cuántas personas? Ustedes pueden ser más o menos hasta 6 personas. Ok. Sí, mándenme los grupos por el chat, por favor. Sí. Muy importante es solo una persona del grupo va a entrar a la plataforma a colocar la información. Nadie más tiene por qué meterse a la plataforma, solo una persona del grupo. ¿Listo? Si encuentro más de una persona del mismo grupo con cosas en la plataforma, les bajo nota. Los exámenes a revisar y empiezo a ver, no es que yo no lo subí, lo subió A, lo subió B, termino con 2 notas o 3 notas del mismo grupo y uno, ¿a quién le hago caso? Entonces, por favor, uno solo por grupo se mete a la plataforma. Yo te doy la lista del grupo. Colócamela por el chat para